estamos nuevamente con este ciclo Danza Presente del área de danza del Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA. Y tenemos invitada de honor hoy a Iván Aidar. Es así, no sé si es los acentos. Perfecto. Genial. Bueno, que es coreógrafo, bailarina, actor, bueno, y él cualquier cosa agrega algo más. Y vamos a hablar sobre una obra que está reestrenando ahora en Área 623, como parte del grupo del Club Paraíso. La obra se llama Cómo las cosas llegaron aquí. Y vamos a hablar un poquito de esa obra que viene relacionada, creo yo, con otras propuestas de Iván que tienen que ver con un uso de la tecnología que nos lleva por diferentes derivas en donde hay muchos Ivanes y no sabemos cuál es el verdadero. Bueno, directamente te damos la bienvenida. Ya saben que acá van a tener abajo toda la información, la ficha técnica artística y también las fechas para que puedan acercarse a ver la obra. Y al final de esta entrevista agregamos un pedacito también para tentarles a que vayan. Pero basta de cháchara y vamos directamente a hablar con Iván, que te doy la bienvenida. Gracias por estar acá en este ciclo. Gracias a vos. Bueno, es súper interesante tu trabajo y bueno, me encanta que podamos hablar de lo primero que es el proceso creativo de este proyecto. Bueno, te cuento, en el 2020, a través de Fundación Cazadores, perdón, se estaba organizando el segundo ciclo de Instalar Danza. Elina Rodríguez y Vivi Asparra eran las coordinadoras de ese ciclo y convocaron a 5 artistas, entre los cuales estaba yo, para pensar un proyecto situado en Fundación Cazadores, y a causa de la pandemia ese proyecto tuvo una primer deriva eh, en formato remoto. Entonces armamos una serie de videos en los cuales trabajamos en el espacio, pero bueno, el proyecto tuvo esa deriva audiovisual, ¿no? Para compartir a través de las redes sociales. Para mí eso fue un buen boceto, porque empecé trabajando con una idea que sí tiene que ver con un proceso que venía desarrollando en obras anteriores. Comenzó en el 2017 con otra línea, que es este ejercicio de multiplicación de imágenes digitales, y que en cómo las cosas llegaron aquí, en su idea inicial, fue tomado metodológicamente para pensar otras cosas. El punto de partida del proyecto fue pensar una obra que ya tiene un pasado. Mi idea era que el público llegara a la sala, al espacio, y se encontrara con una imagen, con una situación que tenía un atrás. Algo había sucedido recientemente. Y entonces quería mostrar a través de esa metodología, sistema tecnológico de duplicación de imágenes, el acontecimiento reciente. Entonces partí de esa pregunta, que es un poco el ejercicio que tiene la obra, ¿no? De cómo llegaron las cosas ahí. Y un poco en ese trabajo situado, lo que empezó a pasar fue que me di cuenta que es un proyecto de espacios. Es un proyecto que le da vida, le da sustancia, le da una temporalidad a los lugares y muestra el espacio a través de ese sistema de videomapping, ¿no? Que es un recurso para
eh, ecualizar las imágenes situadas, ¿no? En los lugares, ¿no? Se proyectan imágenes en lugares específicos. Ese fue el comienzo, digamos, ahí por el 2020, terminó estrenándose en el 2021. Sí. Y vos, o sea, ya estabas trabajando un poco con tecnología y en espacios. Recuerdo, no sé si vos estabas, si hacías cosas en tu casa también en ese momento, ¿no? Claro, cuando empecé a trabajar con otra línea, eh, el recurso de la videoproyección apareció por una necesidad de un proyecto específico, de ese proyecto, eh, y empecé a interiorizarme y a interesarme más en ese dispositivo que terminó siendo una herramienta que marcó una línea de trabajo desde ese momento hasta ahora, y un recurso a explotar también, ¿no? Sí, mi proceso de trabajo en aquella época estaba súper situado en mi casa, yo hacía talleres en mi casa, hacía performance, mi investigación estaba completamente situada en mi monoambiente de La Plata, entonces ese recurso me lo llevé ahí y empecé a explorar un poco más eh, esta idea de multiplicación de imágenes, algunas en tiempo real, algunas en tiempo diferido. eh, bueno, eso, como una exploración de una herramienta Sí, que para mí terminó siendo un ejercicio bastante artesanal, si bien está asociado a algo sumamente tecnológico sí, y que parece eh, un recurso muy sofisticado. sí, Creo que la parte sofisticada tiene que ver con la artesanía y hasta cierta analogía en la explotación de ese recurso. Primero porque yo no soy ni tecnólogo ni especialista en nada de todo eso, yo soy un artista del cuerpo. Eh, Trabajo en danza y en artes vivas desde que soy chico y no tuve ninguna formación en relación a eso, pero como todos los artistas autogestivos que trabajamos mm, en nuestros proyectos con lo que hay, cuando yo me compré el proyector lo que tenía era eso. eh, y bueno, también lo exploté, digamos, ¿no? sí. Aproveché al máximo esa herramienta que me terminó facilitando la construcción de un lenguaje. Sí, sí, y algo que si uno va viendo obras, o sea, yo recuerdo No estoy solo, después también, ahora no recuerdo el nombre de la obra que hiciste en el Centro de Experimentación del Colón, todas, Estoy. estoy y no estoy solo, ahí estoy. Bueno, en todas aparecen, esto es un poco el recurso de la tecnología, y entre esta y No estoy solo está un poco ese videomapping y la multiplicación de imágenes, y de distinta manera, ¿no? Como me parece que hay mucha tela ahí para seguir explorando y que se está creando no sé, casi como un estilo, ¿no? Como una forma que es de tus obras. Si uno te empieza a seguir, va viendo que hay una línea de exploración que juega mucho con las imágenes y con ese videomapping. Y vos hablabas recién en relación al espacio, pero ¿qué es? eh, ¿Cuál es tu exploración? ¿Tiene que ver con el espacio o para qué utilizas el recurso? ¿Qué es lo que te interesa Mm. mostrar con eso? Sí, empezó siendo con el espacio, pero después terminó siendo con el tiempo, porque en la utilización de la multiplicación aparece la superposición, ¿no? Entonces hay un presente y un pasado en simultáneo. Eh, es con el espacio porque terminó siendo una obra situada. Cada vez que la repongo, eh, tengo que trabajar con el lugar y las condiciones y las posibilidades que me ofrece el lugar, y eso además enriquece a la obra, le da información, le da una vida distinta.
Y en cada uno de los lugares diría que la obra cambia y la coreografía también. He tenido lugares donde, he trabajado en lugares donde ha habido cocinas, baños, cosas que la obra agarra, aprovecha y, y el personaje también se transforma en relación con los lugares. O sea, en la cocina he cocinado y eso ha pasado en la obra, que bueno, si viendo la versión que estoy haciendo ahora en Aria, que eso no sucede porque el espacio te propone otra cosa, es un espacio más teatral, es una sala invertida que da hacia un vestuario, hacia un camarín, hacia una cabina técnica. Entonces, lo que te propone el espacio también te lo propone de habitarlo de otra manera y cambia también el contexto de ese personaje que está ahí. Entonces, sí pienso que es una obra situada en los lugares y que se enriquece a medida que va encontrando nuevos espacios para habitar. Pero bueno, terminó siendo, creo, una obra de tiempos, ¿no? O Sí, sea, porque siempre hay una relación de dos, de algo que sucedió, como ya decía, la obra te quiere mostrar algo de ese pasado reciente, ¿no? De esos objetos que están ahí, pero llegaron de alguna forma ahí, y que alguien los colocó sí, ahí. Y, y el personaje que está en vivo, digamos, ¿no? O sea, en sí, carne, sí, sí, físicamente, sí, relacionándose con esa imagen, con esa proyección de sí mismo, de sí, ese otro. Entonces hay una convivencia entre ese pasado y ese presente que construye un tercer tiempo para mí, que no, que es como una dimensión distinta, una temporalidad distinta, como un agujero que sí. plantea la obra. Sí, está bueno además, porque se arma como una especie de loop también en eso, ¿no? Con las proyecciones, esto de hacer el mapping sobre el espacio y como proyectar el mismo espacio y que como que coincide exactamente y también el verte proyectado en tamaño real y apareciendo por el mismo lugar donde apareciste, por ejemplo, ¿no? Como cosas así que se repiten, y ya estoy spoileando. No pasa Pero digo, nada. Es sucede, una obra que ya está bastante spoileada, así que no pasa nada. pero sucede, va sucediendo y por ahí uno dice en algún momento como hay algo de esto del loop en esos tiempos, el que está la persona, como vos decís, en carne y hueso ahí, más las proyecciones, que en algún momento coinciden y hay pequeños detalles en eso, ¿no? Que también uno podría estar vinculándose con la proyección y no. Hay como ciertos momentos en donde coinciden, son detalles, pero que pase uno, pase otro y se empieza a mezclar la persona en esos tiempos, no solo se entremezclan los tiempos, sino también el personaje, ¿no? Que uno Mm, sabe si estás viendo en algún momento es él o es el personaje o es la proyección del personaje. Está mm. acá o está proyectado, pero no, esto lo hizo antes, no, esto no, pero esto no lo hizo, como va generando también una pregunta, sí, sobre el tiempo, sobre el espacio, y capaz que sobre la soledad, ¿no? Porque también es una Mm. multiplicación de uno mismo, una misma Sí, persona. sí, sí, Eso sí. voy casi salteándome, o sea, acá que preguntamos un poco por el lenguaje, pero yo ya me estoy metiendo un poco en lo que te interesa expresar o manifestar respecto del mundo, de la vida, ¿no? Y que utilizás estos recursos, pero hay algo que te interesa, no sé si ese interés está en jugar un poco con el espacio y el tiempo, si hay una pregunta en relación a eso, o si hay algo que tiene que ver con la soledad, pensando también en estoy solo, y ahora esta pregunta de las cosas, porque cómo llegaron aquí las cosas y una misma, cómo llegó aquí.
sí. Hay algo que pasa cuando estoy en un proceso de creación que es tal vez inverso porque no parto de los temas, como de los intereses en comunicar algo específico, sino como me pregunto cosas más sistémicas del orden de lo metodológico y de la elaboración de imágenes a través del recurso que me empieza a hablar y a decir cosas a mí, me da información, cosas que no estoy buscando y que me aparecen. Eh, Así es, trabajo en el estudio, digamos, ¿no? Mi proceso se organiza de esa forma. Primero hay algunas ideas o pruebas con estas herramientas que siempre me aparecen distintas y que están más vinculadas con la creación de imágenes. Y después, cuando empiezo a hacer un ejercicio de traducción para esas pruebas, los sentidos emergen. Y esos sentidos que no estoy buscando igual son una perspectiva del mundo, o sea, es como yo veo un poco, es una perspectiva, cómo me relaciono con los contextos, con la vida, con las emociones, eh, y creo que las obras son bastante abiertas, no intentan conducir un sentido específico y por eso a veces me cuesta responder a esas preguntas, pero por supuesto que yo tengo algunos afectos más cercanos, ¿no? Y sí, la soledad es uno, por eso no estoy solo, es una obra sobre los vínculos y las relaciones interpersonales y las relaciones virtuales y cómo creamos afectos específicos con personas del mundo real y del mundo virtual que se diluyen o que se profundizan. Y por eso también aparecen bastante en las obras la idea de los fantasmas y eh, de, de las memorias, ¿no? O sea, también creo que hay algo que aparece no solo con los que están, sino con los que no están, ¿no? Como plantea relaciones de la presencialidad y de las ausencias. Eh, pero sí, está el uno mismo primero porque también trabajo bastante solo, tengo procesos largos de creación en soledad, entonces con el propio dispositivo ya te propone esa relación, ¿no? De estar dialogando con tu otro yo, con Claro, ese que está al mismo tiempo que vos o con ese que estuvo hace un rato y ahora vuelve y lo traes al presente y hay una dinámica vincular entre uno y el otro, ¿no? Entre el digital y el físico. También hay obras que he creado con otras personas, con otros cuerpos y bueno, es una de esas, la del centro de experimentación, eh, pero siempre termina cayendo un poco el sentido sobre lo táctil y no táctil, ¿no? Como aquello que se proyecta a un abrazo real y hay algo que no se materializa de la misma forma en las obras, ¿no? Como una especie de ausencia en esa proyección o en ese deseo o en esas manifestaciones que tenemos. Eh, Hay algo en torno a todo ese universo. Pero también confío mucho en las lecturas de la obra y de las sí, obras, en lo que el público me termina diciendo. Creo mucho en eso que ven. O sea, me parece que la obra no, no es lo que yo estoy diciendo, sino es lo que se está escuchando. Me parece que hay algo ahí sí, que a mí me termina de hacer sentido cuando alguien me dice,
me pasó esto, vi esto, descubrí esto, me encontré con esto. Como que se termina de completar una parte que Claro, claro, todavía hacia adentro y hacia el mí mismo, no, no sé, siento que falta ese otro lugar, ¿no? Como es un ejercicio de comunicación. Yo mm, ofrezco algo y alguien me dice algo de eso y digo, ah, claro, esto también es. Algo de claro, esto claro. también. Por eso las obras necesitan también, digamos, y van creciendo a medida que van circulando, ¿no? Y van teniendo Mm, ese, por un lado, ese ida y vuelta, porque que se ve afuera y también en el propio proceso, ¿no? Los distintos momentos y las distintas funciones que deben ir pasando cosas. Digo, por eso la pregunta acá por ahí no va tanto hacia el tema, que a veces es como, ¿qué es lo que nos mueve, ¿no? Lo que te mueve puede estar en esa cuestión de explorar ese recurso de la tecnología, del videomapping, de la duplicación, de todo lo que puede ir apareciendo ahí, pero también hay algo que a ver que tiene que ver con lo vincular o con la ausencia y la presencia. O sea, hay algunas cosas que aparecen, porque tanto si nos referimos a memorias bueno, al propio recurso de lo que está proyectado, el tamaño real y es una ilusión de lo que está ahí realmente, también hay un juego con la ausencia-presencia, ¿no? El tiempo ujú. también juega con ausencia-presencia. Entonces, tal vez por ahí, ¿no? Estabas diciendo antes al cómo, pienso en cómo me vinculo o cómo pasan las cosas a mí, no sé cómo ese cómo Mm. para vos. Es que, es que me parece que el motor tiene que ver con el cómo y no con el qué. Eh, por eso digo, para mí es más sistémico y metodológico y ese cómo después constituye un qué. Eh, hay una forma de trabajo que le da forma al trabajo. Y eh, insisto, confío mucho en la apertura de sentidos que propone este tipo de obras, que son obras bastante abiertas, donde me termino encontrando con los sentidos cuando charlo con un espectador. Eh, no es que está vacío de sentido para mí, al No, no. contrario, está muy llena de sentidos. O sea, tiene muchas líneas y muchas direcciones abarcables. Y eso me parece súper interesante y me parece una potencia también. Me gusta ser espectador de ese tipo de trabajos y por eso intento hacer un trabajo que vaya por ese lugar, cuando la obra no me está queriendo imponer un sentido, sino que me invita a reflexionar sobre un posible sentido. Eh, Y si tuvieras que definir la obra, el lenguaje, y contarle a alguien, mira, te invito a ver una obra, o te invito a ver a una experiencia, ¿cómo la nombrarías? Obra de danza, Una obra de danza. porque Buenísimo. ante todo la militancia. Igual sí, puedo pensar, a veces es más fácil identificar este tipo de trabajos como una performance, porque parece que es más abarcativo, ¿no? Como comprende algo más transdisciplinar, ¿no? Y entonces está el cuerpo, pero está la imagen, pero es un espectáculo, pero a la vez es una experiencia, ¿viste? Como hay algo ahí. Eh, pero también me asumo como un artista de la danza que piensa, eh, hay algo que a mí me motoriza de lo que es la relación de mi identidad con el cuerpo y con el espacio y con el tiempo, que para mí me circunscribe en ese lugar. Entonces sí, puedo pensar que es una obra de danza, es una performance de danza y, y por supuesto que es súper interdisciplinar y que
hay un lenguaje audiovisual muy presente. Eh, Hay un cruce con lo audiovisual que es súper fundamental. Sí, también veo que es abierto, digamos, hay algo que se pone en escena y hay algo que es abierto, tanto en el sentido, porque hay algo que estás proponiendo sin un sentido cerrado, pero hay una propuesta, y también en los cruces, no hay una cosa cerrada que se propone, digamos, en cuanto al lenguaje, sino que hay unas propuestas que se cruzan y que tal vez puede ser nombrada para alguien como teatro físico, como experiencia Mm. situada, como danza, ¿no? Como arte contemporáneo. Por eso, digamos, la pregunta va que también no se reconoce y me parece que está buenísimo decir es una obra de danza, levantando esa bandera, por decir de alguna forma, de la danza que está necesitando todavía una ley, un instituto, que estamos en una lucha. Eh, pero si tuviéramos que hacer también una síntesis, podríamos pensar en una pregunta sobre el cuerpo que quiere, Mm. ¿no? En la obra. Sí, sí, porque particularmente es un proyecto en el que diría estoy bastante quieto, ¿no? O sea, el movimiento justamente no lo realiza el cuerpo presente, sino ese otro que, digamos, es el protagonista y el que lleva la obra, ese otro del pasado. Eh, pero ese supuesto no movimiento para mí es un modo muy exigido de trabajo también y una propuesta muy concreta que es tratar de desaparecer, ¿no? De ser invisible, de ausentarme, de ser yo el que se ausenta para darle espacio a ese otro que supuestamente no está. Eh, es un ejercicio que me convoca también, ¿no? Particularmente en este proyecto y que lo redefino desde un lugar de búsqueda, de investigación del cuerpo. Creo que también eh, me parece que es una obra que es bastante generosa para todos los públicos. Me pasó de haberla mostrado en diferentes contextos estudiantiles, generacionales y como también por fuera de lo que nosotros a veces nombramos como nichos de, de nuestros Sí, circuitos, ¿no? A veces son mal juzgados de endogámicos, eh, pero que en ese sentido creo que hay un lenguaje que propone la obra que es tangible para espectadores no especializados. Eh, y inclusive para primeros espectadores, siendo que no es una obra tradicional ni una obra que tenga un lenguaje próximo a dramaturgias televisivas, ni siquiera velocidades ligadas a las redes sociales, ¿no? Como que es todo muy rápido, hasta diría es una obra lenta. Y así todo, me parece que se vuelve llevadera y sí, posible para aquellas personas que tal vez no están habituadas a consumir sí. espectáculos. Sí, sí, creo que hay algo de la ilusión, si bien no tiene ese ritmo ni de las redes sociales, ni de ese lenguaje tampoco, hay algo del ilusionismo que aparece, que vos también nombras como fantasmas, ¿no? Pero de ese juego que es muy atractivo de ver y Mm. ¿no? De decir, uy, esto que te decía antes, ¿es él o es la proyección de él? De flashearla con eso. Sí, hay Decir, un poco de uy, magia. Hay un esto poco de magia. claro, decís, uy, se abrió esto, pero en realidad abrió esto, o era la proyección que abrió, pero como que puede producir eso y me parece que eso es atractivo para todos los públicos. Bueno, Mm.
Iván, acá vamos llegando al final de esta entrevista y te agradezco mucho tu participación. Y bueno, insto a la gente a que vayan a ver estas obras, que vayan al teatro, que vean danza, que se abran así a la experiencia, ¿no? Y que no busquen solo un cuentito, sino que puedan abrirse a pensar otras cosas, que creo que es la posibilidad que tiene el cuerpo en todo su potencia simbólica y demás, y semántica. Así que, te agradezco. Bueno, Y gracias a vos por la invitación, un placer que estemos hablando de esto y sí, que eso habilite, active, incentive a que se multiplique siempre, así, que se entienda que además no solo, no solo es un placer ir a ver algo, es una necesidad, es una forma de estar en relación con la creación de este mundo que queremos habitar, y que es a través del arte, eh, y de las diferentes expresiones también. sí, sí, y el ir y compartir con otras personas y poder como, entender el mundo, la vida desde otro aspecto, ¿no? De otra perspectiva, que es la que propone el arte, ¿no? Y todo el universo potencial que tiene el arte. Así que bueno, ahí queda abierta nuestra invitación. Por Vayan al supuesto. teatro. Vayan, vayan. Vayan. Bueno, gracias. Gracias también a todos, todas que nos estén escuchando por ahí.